Buenas tardes. Afrontamos hoy la última de las 4 sesiones de este breve ciclo dedicado a 4 artistas norteamericanos de nuestras colecciones, con un artista que conocen más que de sobra, Edward Hopper, ¿no? El gran pintor americano del siglo XX, que fue objeto de una exposición retrospectiva de mucho éxito en este museo hace unos años. De hecho, la exposición de más éxito que hemos tenido nunca, junto con la de Antonio López, y al mismo nivel de audiencia. En las colecciones del museo tenemos 4 Hopper, si incluimos a las colecciones de la Baronesa. No son todos los que el barón Thyssen adquirió. Heine llegó a reunir más dibujos, más acuarelas. Tuvo una colección de Hopper que revelaba un interés, una afinidad particular con este pintor, al que conoció, al que descubrió en los años 70, como muchos otros, al hilo del retorno a la figuración que se produjo con el pop art. El pop art terminó con la hegemonía que iba a ser milenaria, pero se quedó en una década y media, de la pintura abstracta, y sacó a la luz a muchos grandes artistas que habían sido importantes en su propia época. En los años, Hopper falleció en los años 60, o sea que estaba ya al final de su carrera, pero todavía pudo ver, llegó a tiempo de ver esa recuperación que tuvo lugar con el retorno a la figuración de los años 60. Voy a centrar la conferencia de hoy en estas 2 obras que pertenecen a la colección del museo y que están separadas por 10 años en la carrera de Hopper. La muchacha en la máquina de coser y la famosísima habitación de hotel. He dejado todos los títulos en inglés en esta ocasión porque la verdad es que a veces los títulos de Hopper son muy concisos en inglés y carece de sentido buscar una perífrasis, una traducción en castellano con muchas más palabras para explicar algo que al final todos ustedes entienden. Las 2 obras figurativas de las que voy a hablar, aunque no solo voy a hablar de esto, sino prácticamente de toda la obra de Hopper, tienen muchas semejanzas. Las 2 tienen como protagonista una figura femenina, sentada, en relación con una ventana. Un planteamiento que es muy común en la obra de Hopper, como vamos a ver. Las ventanas van a ser protagonistas de casi todas las diapositivas que les voy a mostrar. Hay otras 2 obras de Hopper en nuestras colecciones, ¿no? Una acuarela magnífica del mismo año que Habitación de hotel y el famoso Martha McKean de Wellfleet de la colección de la Baronesa, que es un Hopper aparentemente poco típico, porque tendemos a identificar a Hopper con las imágenes de la soledad y de la melancolía urbana, y esta es una imagen de sol y de mar, pero que en realidad tiene mucho que ver con las inclinaciones de Hopper. Hopper nació en Nyack, en el estado de Nueva York, río Hudson arriba, y amaba los barcos desde su infancia, dibujaba montones de barcos. Si ustedes entran en las colecciones online del Museo Whitney, donde se conservan todo su legado de dibujos desde la infancia, dibujó montones de barcos de todo tipo y soñaba con ser arquitecto naval. Durante algún tiempo soñó con ser arquitecto naval y conservó una afición, una pasión por la navegación que se traduce en este y en otras obras de esta época. Pero no voy a hablar en absoluto de paisajes, no voy a hablar de esta parte de la obra de Hopper, que es también muy estimable, fantástica, que es la que está dedicada a la típica arquitectura americana, por ejemplo, de la zona de Cape Cod, donde él pasaba regularmente los veranos, o de la propia Nueva York, donde vivía, ¿no? Esa concepción suya de
de la ciudad moderna, como tampoco del paisaje campestre. Vamos a centrarnos en las figuras. La figura de la muchacha ante la máquina de coser, la joven ante la máquina de coser, está emparentada con un grupo de figuras presumiblemente basadas en la misma modelo, donde la modelo aparece en diferentes actitudes en un interior. A mí me gusta especialmente contrastar nuestra joven ante la máquina de coser con este 11 a.m., o sea, las 11 de la mañana del Hirshhorn Museum, porque son como la misma figura en una situación física parecida, porque en ambos casos la figura está sentada ante una ventana, pero todo lo demás es completamente distinto o incluso antitético. Mientras que uno de los cuadros representa una situación de concentración en el trabajo, el otro representa una situación de espera, pero de una espera, ¿cómo decir?, ligada a probablemente a una cita amorosa. Hay un relato inspirado en Hopper, que se ha publicado en años recientes, en el que este personaje de 11 a.m. está esperando a su amante. Y, bueno, pues no es inverosímil en absoluto que una situación así haya querido ser sugerida por Hopper. La mujer está desnuda, pero está vestida, está calzada aparentemente con unos zapatos, posiblemente incluso de tacón, y parece estar esperando para recibir a alguien, o quizá ha recibido ya a alguien, porque hay una ropa de cama que está como deshecha ahí a la izquierda, ¿no? Las dos pinturas plantean la peculiar, intrigante relación entre los personajes de Hopper y las ventanas. Las ventanas son pantallas a través de las cuales se observa el mundo exterior y se es observado. Y esta dialéctica, esta reciprocidad entre el mirar y ser mirado va a ser el centro de nuestro enfoque aquí. Básicamente voy a dividir mi conferencia en dos tramos iguales. El primer tramo estará dedicado a la mirada en el sentido particular de la interpretación que de la mirada hizo Jean-Paul Sartre en El ser y la nada. Pero no se asusten porque reduciré mi interpretación y mi recurso a Sartre a unas pocas anécdotas muy reveladoras que el propio Sartre relata. La segunda parte de mi conferencia estará centrada en la lectura. Y en la lectura, en los personajes, las mujeres sobre todo, que leen en los cuadros de Hopper, como una especie de antídoto y de refugio frente a la mirada. O sea que mirada y lectura hay que entenderlas, bueno, son como las dos alas de un díptico, pero como contrapuestas y como, en cierto sentido, sobre todo la lectura entendida como enemiga o como resistente a la mirada, en el sentido específico que explicaré. Vamos a ver. Este aguafuerte y esta pintura son de nuevo de la época de nuestra joven ante la máquina de coser. Son de la misma época, ¿no? Plantean de nuevo la situación de una mujer desnuda ante una ventana abierta. En los dos casos las cortinas se agitan para recordarnos, sin lugar a dudas, que la ventana está abierta y que hay una comunicación directa con el mundo exterior. Pero en una, la mujer parece atraída por su curiosidad hacia algo que está pasando fuera, quizá ha oído un ruido en la calle, o quién sabe si una voz, y en la otra, en cambio, no podemos evitar la sensación de que la mujer está, de algún modo, escapando a la influencia de la ventana, como si ésta tuviera vocación de observadora y la otra quisiera precisamente evitar la situación de ser observada, ¿no?
está dirigiéndose hacia la cama, pero de una manera furtiva, como evitando, hurtando el cuerpo, como se dice, hurtando el bulto, ¿no? Como si no quisiera ofrecer demasiada. Y las casas que aparecen detrás de la ventana constituyen un recordatorio de que efectivamente la mujer puede ser observada a través de la ventana. Esta dialéctica está constantemente presente en Hopper de una manera u otra. Y le vamos a dedicar, como decía, toda esta primera parte de la conferencia dedicada a la mirada. La primera cosa importante que hace Hopper es que no nos presenta esta dialéctica del mirar y ser mirado, del observar y ser observado o escapar a la observación ajena, no nos la presenta como algo que no va con nosotros, sino que algo muy importante que hace en muchas de sus pinturas es involucrar directamente al espectador en ese juego. Nosotros somos mirones, participamos involuntariamente con el pintor en ese juego. Apartment Houses o Night Windows son ejemplos tempranos del interés de Hopper por figuras, por escenas, entrevistas, fragmentariamente, de una manera a veces oblicua, porque como se ve el punto de vista no es directo sobre una ventana abierta, sino que es con un determinado ángulo, a través de las cuales solo tenemos un vislumbre muy escaso, muy fragmentario, muy deficiente de la vida ajena. Y en ese vislumbre yo quisiera destacar algo que ya nos conduce de lleno al tratamiento que de la mirada va a hacer Sartre en El ser y la nada. Sartre dedica en su gran monografía sobre ontología, El ser y la nada, que fue, como saben ustedes, uno de los monumentos filosóficos del existencialismo en los años de la mitad del siglo XX, dedica un capítulo central a la mirada del otro. La mirada del otro es el lugar donde se produce el encuentro entre las conciencias. Nosotros tenemos un encuentro con el mundo que es el encuentro con las cosas, ¿no? Pero cuando aparece una conciencia se produce una conmoción y algo cambia irremisiblemente y irreversiblemente. Un efecto de la mirada es el cosificar a los otros, el convertirlos o amenazar con convertirlos en objetos, objetivarlos. Claro, cuando vemos a alguien, sobre todo cuando le vemos la espalda y el trasero, como en el caso de aquella pobre señora de Night Windows, expuesta de esa manera, para nosotros no es exactamente un ser humano completo, ¿no? Es como una cosa entre las cosas, es un fragmento de cuerpo. Algo menos sucede en este caso porque vemos una cara, vemos una persona, pero con todo y con eso, Hopper pone en evidencia, con este ejercicio un poco voyerístico, un lado que es algo inquietante, que es el de la cosificación del otro. En gran parte lo que nos inquieta de las situaciones en que Hopper pone a sus personajes es el hasta qué punto se hallan expuestos, en el sentido de la palabra inglesa exposure, cuando uno dice en castellano, cuando uno habla de los riesgos a que uno está expuesto, ¿no? O cuando uno está desnudo y dice estaba allí expuesto a la mirada de la gente, en el sentido de que estar visible entraña un riesgo. Estar visible para la mirada de los otros, estar al alcance de la mirada de los otros, entraña de suyo un riesgo por lo menos potencial. Nighthawks, se ha hablado mucho sobre cuál es la situación que se describe, si está inspirado en el relato de Killers de Hemingway, si tiene relación con el cine negro, si están tramando alguna actividad delictiva, estos que se reúnen en esta cafetería. Pero a mí lo que me parece más tremendo del cuadro es lo expuestos que están.
que están rodeados por un muro de cristal, como en una pecera, no hay entradas visibles ni salidas, y cualquiera que pase por la calle los puede ver. Y en esa medida siento la situación como una situación amenazadora, ¿no? Muchos de los personajes que aparecen en las obras de Hopper están expuestos, pero otros son observadores activos, mirones o vigilantes de lo que pasa fuera de la ventana o incluso del vecino. Y aquí es donde introduzco el primer ejemplo sacado de El ser y la nada de Sartre. En el capítulo sobre le regard, la mirada, el primer ejemplo que pone de una situación filosóficamente relevante Sartre es el siguiente. Estoy en una plaza pública, veo césped, unas sillas y a un hombre que pasa cerca de ellas. Conjeturo que su nombre, aunque a esta distancia, podría ser un muñeco o un robot, pero eso no es probable. Y sigue diciendo, sumo los objetos, césped, más sillas, más hombre. Voy agregando cosas que veo, ¿no? Y así voy formando un mundo. Pero en realidad el hombre no es una cosa más entre las otras que veo. Es algo distinto, ¿no? Al percibirlo como conciencia, si es que no es un muñeco o un robot, como él aventura, al percibirlo como conciencia, la situación de ese humano que veo cambia por completo, no deja de ser una cosa entre las cosas y se convierte en un foco alternativo al mío. Yo organizo las distancias, el espacio a mi alrededor de una determinada manera. Tengo una perspectiva. En el momento en que en mi campo perspectivo entra otra conciencia, me enfrento a un agujero que reorganiza mi espacio, que desintegra mi manera de ver las distancias, porque las organiza desde su punto de vista. Esta es la sustancia del planteamiento de Sartre. De manera que la mera presencia del otro en mi campo visual representa un peligro. El peligro de que la coherencia, la armonía de mi espacio, de mi mundo, se venga abajo, porque hay una conciencia alternativa. Dice Sartre, por ejemplo, mis objetos, mi espacio, fuga hacia ese otro que ha aparecido en el campo con líneas que no convergen en mí, que van hacia allá. Esto se puede ver, sobre todo gráficamente, con la idea de perspectiva, ¿no? Él tiene otra perspectiva, con otras líneas de fuga. Ve mi mundo de una manera, digamos, completamente distinta de la mía propia. La mera presencia, entonces, del otro, con su mirada, representa una amenaza. Es una amenaza que va al mismo tiempo a despertar, a estimular mi propia conciencia. La mirada del otro no es necesariamente un ojo, no requiere que haya un ojo, ni que haya una presencia humana literal. Ustedes saben que este museo está todo él vigilado, como es natural, por cámaras de seguridad. Solamente hay dos sitios donde uno escape a las cámaras de seguridad, que son los despachos privados y los cuartos de baño, ¿no? Entonces, cuando uno lleva mucho tiempo trabajando en un sitio donde todo está lleno de cámaras de seguridad, adquiere una conciencia distinta, ¿no? Por ejemplo, no se mete de la nariz cuando está esperando al ascensor, aunque no haya nadie alrededor. Es decir, que a todos los efectos, las cámaras son tan mirada, en el sentido sartreano, como un humano, como la presencia real de un humano. Y Sartre dice más, un ruido a mis espaldas, un rumor de hojas cuando vamos por el campo, una cortina que se mueve, son mirada también. Cualquier cosa, cualquier signo que se convierta, aunque solo sea en un indicio de una presencia potencial de otra conciencia, constituye una amenaza posible, por lo menos. Morning in a City es una pintura que tuvimos en la exposición Hopper aquí, que es fantástica, muy grande, de gran formato,
y que presenta a una de estas observadoras mironas que se asoman a la ventana, pero que al mismo tiempo está desnuda, es decir, en la situación más expuesta a la observación que nos hace más vulnerables a la mirada ajena, ¿no? Tapándose algo con esa toalla o lo que sea, ¿no? Y más allá de la ventana, ¿qué hay? Dos ventanas, que por cierto, tienen la persiana entornada, como si fueran ojos. Se ha comparado muchas veces esas ventanas y en general las ventanas de Hopper muchas veces se las ha comparado con ojos. Pero no me hace falta que haya nadie detrás. La presencia de una ventana, como la de una cámara en los pasillos del Thyssen, constituye una mirada en el sentido sartreano. Quiere decir que existe la posibilidad de un otro que me observe en algún momento. Hay una dialéctica peculiar en la obra de Hopper por la cual los observadores acaban siendo observados. Una dialéctica del cazador-cazado, digamos. Como si cuanto más activa fuera nuestra exploración del mundo exterior, más expuestos estuviéramos al peligro de ser atrapados por la mirada del otro, ¿no? Esto es así, realmente. Cuanto más nos movemos, cuanto mejor nos situamos, por ejemplo, cuando nos situamos en una posición destacada, en un paisaje, en una colina o encima de una torre o en lo alto de un faro, es cuando más expuestos estamos a la mirada ajena, ¿no? Pues hay una dialéctica de ese tipo. Y yo detecto siempre en estas pinturas de señoras que miran a través de la ventana como una contrapartida, una mirada de vuelta o la amenaza de una mirada. La amenaza de una mirada puede estar en las ventanas que se ven más allá, que pueden disparar de vuelta, que pueden devolver la mirada. O puede estar a veces en el hecho de que la figura que mira resulta como enmarcada por algún recurso. Un marco, como una ventana, es siempre la huella, el soporte de una mirada, en el sentido sartreano. Cuando se enmarca algo, ese algo está siendo mirado o es potencialmente objeto de una mirada. Fíjense, por ejemplo, cómo esta señora discretamente observa a través de una ventana, por cierto, un espectáculo que no vemos, que este es un recurso muy misterioso, muy intrigante, muy propio de Hopper, el no compartir con nosotros lo que sus personajes observan a través de las ventanas. Por cierto, un recurso que él conocía de sobra, de ver, también se cultiva extraordinariamente. Pero luego a ella la vemos situada con estos grandes marcos, como si estuviera ahí colocada en exposición, ¿eh? En cierto sentido, esa observadora parecía susceptible o expuesta a la observación. Hay momentos en que esto se hace muy literal. Por ejemplo, cuando ustedes saben que Hopper amaba viajar con su mujer, Joan Ibbison, que era también pintora, viajar por todo el oeste de Estados Unidos, hicieron varios viajes a México en coche, en automóvil, que por cierto él no le permitía conducir nunca a Joe, era una herramienta y una propiedad absolutamente de él, y viajaban y se instalaban y pintaban en diferentes sitios, en diferentes paisajes. Y esta acuarela extraordinaria del Whitney describe un momento en el que ella pinta a través del parabrisas, es un juego de marcos fantástico, ¿no? De marcos inscritos uno en otro, de marcos anidados uno dentro de otro. Está, en primer lugar, el paisaje que ella ve a través del parabrisas, la pintura que ella pinta, pero ella a su vez y su paisaje y el otro paisaje, el paisaje real, están enmarcados por, digamos, los límites del espacio delantero del coche y él está reproduciendo esto en un segundo término. O sea que, de nuevo, la cazadora es cazada, el observador es observado. Hay un cuadro muy curioso del Metropolitan del que se ha hablado siempre como una contraposición entre la nueva arquitectura, la nueva concepción de la ciudad,
de puro hormigón y de superficies blancas frente a las tradiciones, la vieja ciudad que está ahí al fondo. Pero a mí lo que me interesa de esta pintura es el diedro, los dos planos perpendiculares uno a otro, que forman las dos grandes e inverosímiles ventanas del edificio. Inverosímiles, además, porque no parecen tener ninguna clase de estructura, de borde, no están vestidas en absoluto, no tienen ni cristal, ni cortinas, ni nada, ¿no?, para despejar más claramente el camino a nuestra mirada. El individuo aparece de frente. Se ha dicho a veces que parece como un conductor de un vehículo, como si el edificio avanzara conducido por él a embestir este edificio más antiguo, ¿no? Él aparece ahí, en esa mesa, mirando hacia adelante, hacia esta ventana que tiene ante sí, pero al mismo tiempo el artista nos lo enmarca de lado y lo convierte en objeto de observación. Bueno, ese diedro es la expresión más gráfica de esta dialéctica, de cómo el observador termina siendo atrapado en su propia trampa. El recurso aparece en otros lugares de Hopper. Por ejemplo, en Western Motel, estamos viendo un poco en orden cronológico sus pinturas. Esta mujer aparece frente a la enorme ventana del motel y vemos las montañas al fondo y el coche aparcado fuera. Pero en el boceto, en uno de los bocetos compositivos que Hopper dibujó para la pintura, la situación era un poco como la del hombre del cuadro anterior, un diedro, o sea, un plano por el que la figura observa y otro por el que podría ser observada y que enmarca a una figura secundaria, ¿no? Este es un caso más tardío. Incluso cuando no hay ese dispositivo, la figura que se asoma a una ventana puede ser, digamos, ingerida, englobada por la propia ventana. Esta señora no sabemos qué está observando. Hay quien dice que lo que está observando, seguramente porque está oscuro afuera, es el reflejo del interior. Pero esta señora está observando, pero en realidad el marco de la ventana nos la convierte a ella en objeto de observación, como si la clavara, como si fuera una mariposa y la clavara con un alfiler sobre la superficie del fondo del cuadro. Los fotógrafos que retrataron a Hopper ironizaron sobre estos recursos aplicándoselos a él mismo, que así aparecería, digamos, como el supremo cazador cazado. Porque a Hopper, por ejemplo, Arnold Newman lo retrata, por ejemplo, en este interior, utilizando ese recurso de los interiores holandeses, donde tenemos una habitación y luego una puerta y luego otra habitación, y a veces hay más de una habitación y más de una puerta encadenadas, de manera que es como el efecto de nuevo de unos marcos anidados que subrayan al objeto, a la figura que se encuentra al fondo, nos conducen hacia él escalonadamente, centran evidentemente toda la atención, la observación en él. Pero también cuando Newman recurre al lienzo en blanco, lo hace para, lo mismo que decía antes, para clavar a Hopper contra la superficie del lienzo como si fuera un espécimen extraño, ¿no? Es decir, lo recorta tan completamente con ese marco blanco que casi nos lo ha convertido en pintura antes de que nos demos cuenta. Y hay una foto de los hermanos Weintraub que a mí me gusta mucho, que primero fue así y luego la editaron, y así es como se conserva en el Museo de Albright Knox de Buffalo, donde Hopper aparece siendo víctima de esa trampa a la que él a menudo somete a sus personajes. Él ha salido a observar y nos dirige una mirada inquisitiva, nos dirige una mirada vigilante, pero a su vez ha sido enmarcado, ¿no? Le tenemos ahí atrapado en ese marco. Hay una especie de duelo de miradas entre el espectador, invitado a este juego, y el propio pintor.
Vamos con la segunda parte de la conferencia, que se refiere a la lectura. Bueno, el cuadro de Habitación de hotel es el retrato de una lectora, aunque no sea una lectora de novelas. Es el retrato de una mujer que ha llegado a un hotel de viaje, que todavía no ha desempaquetado sus cosas, su equipaje, y que se sienta en la cama cansada, quizá abatida, y dirige la mirada hacia un papel. Siempre se ha querido fantasear con la idea de que ese papel debería ser una carta de amor o de desamor, ¿no? Incluso hay una historiadora contemporánea que compara el cuadro con la Betsabé de Rembrandt. Yo no lo he traído porque era apartarnos de la dirección de mi línea de esta conferencia, pero el cuadro en el que Betsabé recibe la carta del rey David. Aquí podría tratarse de una carta de ruptura, de una carta probablemente triste o lo que sea. Desgraciadamente, para los especuladores sobre estos asuntos, en el cuaderno donde Jo Nivinson, la mujer de Hopper, anotaba minuciosamente primero la descripción del cuadro, los colores, y luego también el momento de la producción, el momento de la exposición en la Galería Rennes, por ejemplo, o de la adquisición del cuadro por un coleccionista. Ahí también dice que esta señora, huesuda y un poco desangelada, está leyendo una timetable, un horario, presumiblemente un horario de trenes o de autobuses. Lo cual no es quizá tan épico como la idea de la carta de amor, pero puede ser incluso más triste, porque como los personajes de, por ejemplo, la novela Manhattan Transfer, de John Dos Passos, el amigo de Hopper, el escritor amigo de Hopper, esta es una señora desarraigada, probablemente, que ha llegado a Nueva York o que se va de Nueva York, que quizá ha permanecido poco tiempo, que quizá iba en busca de una operación que no ha salido bien, en busca de un trabajo, por ejemplo. Lo característico de Hopper es dejar todas estas cosas en el aire, plantearnos una situación que sugiere muchas posibilidades, pero no desarrollar ninguna de ellas. Él, que se había dedicado tantos años a la ilustración gráfica, detestaba el ser demasiado explícito, el ser ilustrador. No quería ilustrar historias, quería dejar en suspenso el contenido narrativo, que lo hay, pero dejarlo indefinido, dejarlo vago, para que el espectador pues lo precisara, si el espectador lo desea, o se quedara en suspenso. La mujer de la habitación de hotel tiene muchos antecedentes en la obra de Hopper. Uno de los que a mí me parece más relevante es The Open Window, de este aguafuerte del 18-19, donde, sin embargo, hay dos diferencias fundamentales. Bueno, hay una analogía fundamental, que es que la mujer está sentada en un lecho, aparentemente en una habitación, y hay una ventana a la noche, como en este caso, pero la diferencia fundamental es que nuestra mujer de Hotel Room no mira hacia la ventana, ignora la ventana, se encuentra como al margen, no dando la espalda literalmente, pero ha olvidado la ventana por completo, y en cambio lo que tiene entre sus manos, lo que disputa la atención, lo que atrae la atención de ella y compite, digamos, con la ventana, con la atención que la ventana podría ofrecer, es un papel. En lo sucesivo, en las imágenes que les voy a mostrar a continuación, veremos cómo constantemente la superficie de la página, ya sea una carta, la página de un libro, cualquier papel, la superficie de la hoja que el lector mira, es un equivalente y a la vez un rival de la ventana. Por eso he empezado diciendo que la lectura, que esta parte dedicada a la lectura, había que entenderla en oposición a la teoría de la mirada. En el mundo ese de Hopper, donde los personajes miran y se exponen a ser mirados, la lectura entra como una cuña que cambia las situaciones, que las altera, como vamos a ver, porque la hoja de la carta, del libro,
compite, atrae sobre sí la mirada que en otras situaciones atraería la ventana. Vamos a ver algo de las imágenes que pintó Hopper en torno a Hotel Room y que tienen a veces mucho más que ver de lo que a primera vista sospecharíamos. Por ejemplo, Barbershop, peluquería. Este es un cuadro que fui a buscar al Neuberger Museum of Art, al norte de Nueva York, en un museo que es el producto de un depósito de una colección privada, en la esperanza de que consiguiéramos tenerlo en la exposición Hopper. Adulé, soborné, y hice todo lo legítimo y lo ilegítimo para tratar de asegurar el préstamo. Recuerdo que invité a la directora a una especie de simposio, y no porque yo estuviera interesado en su intervención, pero solo por disponerla favorablemente al préstamo, y teníamos el préstamo en la punta de los dedos y finalmente hicieron una moratoria porque estaban reinstalando toda la colección y no lo tuvimos. Es un cuadro grande de un formato comparable a nuestro Hopper, porque Hotel Room saben que es un cuadro más grande de lo que es el formato medio de las obras de Hopper, ¿no? Y que tiene mucho que ver con él, aunque por otra parte tenga un tono, un estado de ánimo tan enteramente distinto. El uno es la noche y la luz artificial, el otro es el día con un sol resplandeciente. El uno es una situación, digamos, de intimidad, ¿no?, en una habitación de hotel. El otro es un espacio público, es una tienda. El uno tiende a lo patético, incluso a lo trágico, y el otro a lo banal, ¿no? Porque probablemente es una manicura, ¿no? Sentada ahí leyendo una revista mientras el peluquero, el barbero, trabaja. Un poco seguramente aburrida, bajo una luz solar resplandeciente con el emblema de la peluquería ahí fuera. Bueno, todos los signos son un poco cotidianos, sociológicos, sin nada de la trascendencia que siempre han querido buscar en habitación de hotel. Y sin embargo, hay muchas analogías por lo que a nosotros respecta, porque en ambos casos tenemos una situación, tenemos a un personaje que está en mitad de un espacio y que está, digamos, expuesto para empezar a nuestra mirada de una manera muy abierta y luego a toda clase de influencias, a la luz, a los elementos plásticos que la rodean. Se encuentran las dos enmarcadas de una manera u otra por los elementos que la rodean. Por ejemplo, aquí está muy claro esas dos diagonales, la línea de sombra y la barandilla, que determinan una banda en la que está encerrada la figura de la peluquera o de la manicura. Aquí tenemos ese cuadrado tremendo, abstracto, que enmarca la figura de nuestra Hotel Room. Las dos están expuestas y, sin embargo, aparecen tan absolutamente inconscientes de hallarse expuestas a nada, de estar en medio del ruedo, digamos, tan absolutamente ajenas a nuestra mirada y a cualquier influencia. ¿Y todo eso por qué? Porque están embebidas en la lectura. Ustedes saben que hay un historiador del arte contemporáneo muy célebre, Michael Fried, que ha construido toda una interpretación de la historia del arte moderno sobre la base de dos conceptos opuestos que él denomina absorption and theatricality, absorción y teatralidad. En los cuadros, los personajes podrían aparecer absortos en algo que están haciendo o en algo que están sufriendo, o bien mirando a la cámara y expresándose teatralmente conscientes de nuestra presencia como espectadores, ¿no? Los personajes de los cuadros o bien ignoran al espectador porque están a lo suyo, o bien, al contrario, aparecen conscientes de la presencia del espectador. Pues bien, yo creo que si algo tienen en común estas dos figuras es que tanto la protagonista de Habitación de Hotel como la de Barbershop parecen en una burbuja, aisladas, a pesar de lo expuestas que están y, en primer lugar, a nuestra mirada. La lectura convierte a cada personaje
en un foco, en un centro de la atención potencial de los vecinos, y al mismo tiempo la lectura los aísla, en medio, incluso cuando están acompañados, ¿no? Siempre que se habla de lectura en la obra de Hopper, pues a veces se tiende a pensar en alguien que lee un libro o que lee específicamente una novela de ficción, pero a mí me vale cualquier papel que atraiga la atención lo suficiente como para convertir a la figura en una figura absorta. Por ejemplo, a propósito de Room in New York, los exégetas, que son muy amigos siempre de la anécdota, y hay que recordar que Hopper detestaba la anécdota en pintura, siempre se preguntan qué pasa entre este señor y esta señora, ¿no? Si se llevan bien, si se llevan mal, si están pasando por un enfado temporal o si están completamente aburridos el uno del otro. Pues bien, ni lo sabemos, ni a lo mejor nos importa. Y sobre todo, Hopper a lo mejor no tenía ninguna opinión sobre el asunto. Más interesante me parece el hecho de que Hopper nos abra de una manera francamente brutal un espacio de intimidad mediante un marco que es arquitectónico, pero no con la arquitectura de un interior, con la arquitectura monumental de una fachada, y que sin transición nos enfrente a una figura que el pobre parece tan completamente ajeno, vulnerable, indefenso incluso, porque está absorto en la lectura. La figura de Room in Brooklyn se encuentra en una by window, en una ventana abierta, en Excedra, que no le permite observar por todos los lados, pero la expone a la observación. Siempre se sugiere que parece, sin embargo, que no está observando nada, sino que está, por la posición de los brazos y la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, lo que parece que está haciendo es leer. Incluso de espaldas, Hopper es capaz de sugerir este ensimismamiento, esta situación de abismarse en un objeto de atención, etc. La mirada, dice Sartre, no son los ojos, ni requiere la presencia humana. Cualquier elemento puede ser una mirada, lo he dicho antes. En la obra de Hopper pueden ser miradas, hemos visto, las ventanas, los marcos, las paredes iluminadas, los dispositivos compositivos que encierran a una figura de un modo u otro, pero también el punto de vista, por ejemplo, puede constituir una expresión de la mirada, un signo de que hay una mirada en el sentido sartreano acechante. Fíjense en esto. Se dice siempre que esta escena de Office at Night, escena intrigante en la medida en que implica a una señora con una falda ajustada y un buen tipo, y a un señor que está ocupado con sus papeles y parece no prestarle atención, está tomada desde un punto de vista que sería imposible en el propio interior, a no ser que el pintor se hubiera subido a una silla, ¿no? El punto de vista es muy elevado. Se ha conjeturado que, como saben ustedes, Hopper viajaba en el tren elevado a lo largo de Nueva York, el ferrocarril elevado, y a veces tomaba apuntes de cosas que veía en las ventanas de los edificios cerca de los cuales pasaba el tren elevado. Y se ha conjeturado que esta pudo ser una de esas escenas que vio desde arriba, porque tiene algo que evoca el punto de vista en picado, muy forzado, de ese famoso aguafuerte tan cinematográfico, Night Shadows. Un punto de vista de este tipo delata una mirada acechante al estilo sartreano. Ustedes podrán decir, no es mi mirada, yo soy completamente inocente, yo no quería, pero el pintor nos hace cómplices de eso, nos invita a esa, o nos fuerza, desde el mismo momento en que vemos el cuadro, en que miramos el cuadro, a entrar en la escena
desde ese punto de vista. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué efecto tiene eso sobre la escena? Hay un apartado del Ser y la nada, dentro del gran capítulo sobre la mirada, donde Sartre, dedica unas páginas al miedo y otras, las más interesantes, a la honte, la vergüenza. Imaginemos que por celos o por vicio estoy mirando por el ojo de una cerradura. Entonces describe su situación Sartre. Estoy completamente identificado con mi pasión. No me desdoblo, me olvido de mi conciencia. Estoy en lo que estoy ahí dentro. Y lo vivo con emociones contrapuestas y tal. Pero de pronto oigo pasos a mi espalda. Y entonces esos pasos en el corredor son la mirada. Eso es la mirada. A partir de ese momento, dice Sartre, yo, como sujeto, soy algo distinto, porque me siento devenir objeto de esa mirada del otro. Y entonces aflora la vergüenza. La vergüenza es el signo de la irrupción, de la intrusión de la mirada del otro, de la mirada del prójimo. La vergüenza no es el sentimiento de algo reprensible que hemos hecho, no es la conciencia de culpa, no. Es simplemente el reconocernos dependientes, entregados, sometidos a la mirada del otro. Estamos en manos del otro. Nos puede denunciar o se puede burlar de nosotros, puede hacer lo que sea. Estamos en sus manos. Nuestra libertad ha sido sometida. Bueno, pues hay un germen de eso en algunas escenas de Hopper. En germen siempre, porque Hopper es un puritano que no dramatiza, odia la gesticulación en la pintura y no desarrolla teatralmente esos sentimientos. Pero hay en germen la honte. ¿Es esta situación de esta pareja una situación reprensible que pueda ser objeto de denuncia o de chismorreo simplemente? ¿No? Eso es lo que nos está sugiriendo. Lo que menos le importa a Hopper, yo creo, es cuál era el secreto de estos dos, si es que lo había, a lo mejor no había ningún secreto. Lo que más le importa es plantear esa situación en que el mero acto de mirar comporta consecuencias graves para la conciencia. Algunas veces la expresión de la mirada, el modo en que la mirada del otro nos amenaza de vuelta, digamos, puede ser de lo más abstracto en Hopper. Una sola figura que se adelanta hacia el primer término junto a un gran ventanal. Está iluminada, la vemos nosotros, la espiamos desde el otro lado de la calle. Ya estamos metidos en esa situación en la que nos ha forzado Hopper, quizá porque es guapa o quizá porque nos ha intrigado qué hace o por lo que sea. Y ella se adelanta y está sumida en la lectura, pero todo lo que la rodea es peor que una jungla, porque está completamente expuesta a las miradas desde este lado de la calle, pero fíjense lo que hay al lado, que en realidad desde estas ventanas no se la puede ver, pero la presencia de esta serie de ventanas es como un recordatorio de las miradas, la infinidad, la miríada de miradas que hay en una ciudad, que están ahí todas como dispuestas a observar, a acechar. Hay un tipo de lectora, en particular, suele ser mujer, que es muy, muy particular, muy especial, tiene una situación muy especial en la obra de Hopper. Es una figura femenina que se encuentra en una posición privilegiada para observar todo lo que tiene a su alrededor, que domina con su punto de vista el panorama y que elude adoptar ese poder, que elude convertirse en la mirada dominante, digamos.
Sucede, en primer lugar, que yo sepa, con esta pintura. Two on the aisle. Dos en el pasillo del patio de butacas. La señora en el palco se encuentra en una situación privilegiada. Se encuentra en la línea del horizonte, muy desplazada hacia la mano derecha, como si sus rayos visuales pudieran abarcar todo el panorama. Desde luego la escena, lo que están haciendo estos, la mayor parte de la escena del cuadro. Y sin embargo, desde ese puesto de observación privilegiado, ella se niega a adoptar el papel de Mirona y está concentrada en su programa de mano. Esta situación es más frecuente de lo que parece. Por ejemplo, Compartment C, CAR 293, es una representación del interior de un... No me resisto a traer la imagen de los Pullman, que es fabulosa y además permite entender por qué hay este abombamiento tremendo ahí arriba. Ahí iba una cama. Esto se hacía descender, una litera más bien, y los cuartos se cerraban con cortinas y se disponían los departamentos para la noche. Bueno, pues esta figura, aunque nos mire de frente, pero en realidad está muy desplazada hacia la derecha y en una posición privilegiada para observar por la ventana. Incluso las líneas perspectivas de la ventana parecen dispuestas a cogerla, a que observe. Mira por la ventana, mira el paisaje, esa especie de cuadro de un puente que viene además de unos bocetos de cuadros tempranos de Hopper. Y sin embargo, se niega. Está leyendo el New Yorker y tiene, porque hasta este extremo llegaba la precisión de Joe Nivinson, y tiene el Reader's Digest, un ejemplar del Reader's Digest, dice, color púrpura, sobre el asiento. Está leyendo el New Yorker, que la revista New Yorker la leía a menudo, era un lector aficionado, Hopper. O sea, se deniega ese... Ciertamente también hay un componente de exposición en esa figura, porque estas figuras que leen el periódico enseñando las piernas, hay un truco que es el de una cierta complicidad con el espectador masculino para permitirle observar como diciéndole no te preocupes porque ya no te ve, ya no te devuelve la mirada, no te puede intimidar, ¿no? Hopper dibujó muchas veces a su mujer. Ya saben que su mujer, a partir del momento en que se casaron, fue su única modelo y la convirtió en la modelo de todos sus personajes femeninos, más jóvenes, más mayores, modificándola ligeramente. Y, bueno, en algún caso, como esta, con mucho glam, mucha seducción, enseñando las piernas con la melena suelta, a mí me recordaba un poco esta fotografía de Eva, de esta fotógrafa de los años 30, donde la cosa está muy exagerada, ¿no? El periódico como una pantalla que permite al observador masculino demorarse en el espionaje, en la observación de la figura. Pero luego en Hotel Lobby, por ejemplo, recurre el esquema de la figura dominante, la figura que tiene el poder de la mirada y que lo rehúsa, que declina adoptar ese papel. Se reproduce, para mi gusto, el esquema de Two on the Aisle. Fíjense, esta figura, que además de ella sale, como por ejemplo esta línea de luz y sombra, que indica como que domina el panorama, pero aquí hay una figura que es potencialmente también la figura dominante de la escena, que puede observar todo lo que sucede, quién entra por la puerta, qué pasa ahí, qué hay ahí al fondo, y sin embargo está absorta en su lectura. Fíjense que el boceto original de Hotel Lobby, en el boceto original había un señor aquí, y su cabeza coincide con esta línea, se encuentra de perfil rígido como un verdadero observador metido en la imagen, ¿no? Como la viva silueta de un observador. Luego, en fin, Hopper lo que hizo fue adoptar, como siempre adopta, un punto de vista más elevado, de manera que
Si esta señora tiene una posición dominante, la posición del pintor está por encima de ella, ¿no? Él domina sobre la posición dominante, para que no quedara ninguna duda. Pero, de nuevo, First Row Orchestra, o sea, la primera fila del patio de butacas. La señora que hay en primer término. Bueno, pues la línea del borde del escenario se dirige de nuevo hacia su ojo, esa cabeza, ese ojo parecería que se encuentra en el eje y en el foco, dominando toda la imagen. Desde aquí se podría dominar todo este campo vacío y, sin embargo, ella se obstina en bajar la cabeza y en atender al programa. Podemos inventar toda una novela sobre la relación con su acompañante, porque ella parece no tanto interesada en el programa como interesada en no hacerle caso a su acompañante o en demostrarle a su acompañante el poco caso que le hace, ¿no? Una cosa muy interesante de Hopper es que cuando se ha abordado la lectura antes de Hopper, la lectora, por ejemplo, la mujer que leía, solía aparecer sola en el cuadro. Y Hopper, en cambio, sitúa a sus lectoras en un medio social, acompañadas por figuras, con lo cual la lectura se convierte en un modo más agresivo de asocialidad. Porque, bueno, si uno está leyendo en la intimidad solo, no le hace daño a nadie, pero si uno lee en público, como hacemos ahora todos, por ejemplo, con el móvil, ignora deliberadamente a los demás. Y en esa medida, la socialidad, la burbuja que se crea alrededor, es más activa. Ya terminamos. Hay casos para mí muy evidentes de esta situación en la que la lectora es alguien que no juega al juego de la mirada. Yo les he contado un juego inicial que era el juego de observar y ser observado. El juego de la mirada sartreana, que era un juego que entrañaba un riesgo, que entrañaba unos peligros, ¿no? Y que es el juego de la participación en el mundo, porque lo que viene a decir Sartre es que si no nos dejamos cosificar por la mirada de los otros y no nos enfrentamos a la mirada de los otros, si no aceptamos ese riesgo, no nos llegamos a convertir casi en conciencias humanas, ¿no? Si no competimos con el otro y llegamos a un entendimiento. En Hopper, las lectoras son como huelguistas de este juego, como si se negaran a entrar en esto. Y en este caso, en ninguna parte me parece anecdóticamente tan gráfica como en este, que no es uno de los cuadros para mí mejores de Hopper, tiene algo un poco muy banal, pero es interesante desde ese punto de vista. Él se ha sometido perfectamente al papel que Hopper asigna a sus observadores, que a lo mejor no están muy interesados en lo que pasa por la ventana, pero miran por la ventana porque están pensando en sus cosas, porque están tristes o porque están preocupados o por lo que sea. Y ella no entra en ese juego, ¿no? Está también situada en un lateral y domina la escena, incluso le ve, puede dominar a su marido o a su acompañante con la mirada, pero se niega a ello y está absorta en el libro. Y volvemos a la pintura, y ya termino, y volvemos a la pintura de Habitación de hotel. Con todo lo que hemos visto, para mí Habitación de hotel adquiere algunas resonancias que quizás sean interesantes. Habitación de hotel es la gran representación de una figura que se ha amurallado, que se ha trincherado contra el mundo. Siempre se habla del aislamiento como de una condena a propósito de esta figura. Que hay que ver, la pobre está sola, no tiene a nadie, no tiene con quién hablar, no tiene a quién llamar. Pero a mí me resulta también posible verla como una figura que está en el medio de un castillo de muros concéntricos, que se ha construido ella.
En todo caso, está amurallada. Está amurallada por los planos físicos. Por ejemplo, para moverse por la habitación hay un corredor muy angosto. Está todo es una pintura que no permite la circulación física, ¿no?, en su interior. Están las maletas por en medio, están los muebles, estos muebles de los bordes, el cabecero de la cama, esta cómoda, la parte de los pies de la cama, la encierran literalmente, ¿no? Y tenemos más, tenemos el plano tremendo que enmarca la figura, el plano blanco del fondo, el plano amarillo. Y al fondo, ¿qué hay? La noche, que es lo que más también cierra, lo que más amuralla. Yo tengo la sensación como de una lectora que, en consonancia con todo lo que venimos diciendo, se ha atrincherado, se ha amurallado, por la razón que sea, contra el mundo, bajo siete muros, tras 7 muros, pero al final todo esto resulta inútil, porque todos los muros, todos los dispositivos, no son más que dispositivos de enmarcado para clavarla y entregarla a nuestra mirada. Muchas gracias.